El 4 de febrero de 2012, María Antonia Cogollo, embarazada de 3 meses, fue atacada en su propio negocio. Al principio, todos pensaron que se trataba de un simple robo, pero a medida que avanzaba la investigación, salió a la luz una verdad más oscura, un plan despiadado, un sicario contratado, y las sospechas que apuntaban directamente a su propio esposo. ¿Fue un robo al azar, una tragedia por celos, o un plan frío y calculado para borrar todo vínculo? Valledupar, una ciudad vibrante donde el amor suele ir de la mano con la música vallenata. Carlos Arroyo conoció a María Antonia Cogollo en esta ciudad cálida y con poca brisa. Fue un 11 de junio años 2004. Carlos y María Antonia se enamoraron a través de papelitos. Trabajaban en el mismo lugar, y como no podían hablar abiertamente por las normas laborales, se dejaban pequeñas notas. Ambos provenían de familias acomodadas, dedicadas al comercio de mercancías en la región. Así empezó una relación sólida. Un amor juvenil que, como el buen ron de la costa, fue mejorando con los años. Tuvieron una relación formal por más de 6 años. Ya eran adultos, conocidos por las respectivas familias. Incluso comenzaron a comprar juntos las cosas para su futura casa, anticipando lo que sería su vida en común. En diciembre de 2010, María Antonia se convirtió en su esposa. Mercedes Salazar, madre de María Antonia, recuerda que su hija lucía radiante ese día. Según ella, fue una boda alegre. Todos estaban felices y todo parecía ir bien. Como esposa, María Antonia era leal e incondicional. Siempre se preocupaba por el bienestar de Carlos. Bernardo Cogollo, hermano de María Antonia, siempre apoyó la relación. Estaba convencido de que Carlos era el gran amor de su hermana. Quienes los conocían decían que vivían muy enamorados. El padre de Carlos también lo notaba. Él la llevaba y la recogía del trabajo, siempre atento, siempre presente. Carlos y María Antonia estuvieron juntos por más de 8 años. Su historia de amor nació en Valledupar, rodeada de folclore y música vallenata. Pero, como en muchos vallenatos, esta historia no tuvo un final feliz. Había algo que inquietaba profundamente a María Antonia y que no le permitía estar en paz. En la cultura de algunos hombres del Caribe colombiano, el amor puede ser inestable, casi errante, lo expresan abiertamente, y muchas mujeres, en resignación, lo aceptan. Carlos era parte de ese patrón. Poco tiempo después de casarse, se descubrió que mantenía una relación con otra mujer. María Antonia lo sabía. Solía decirle que él se enamoraba por la calle. Después de 6 años de noviazgo, conocía bien sus costumbres y sabía de sus andanzas. Aunque la cultura en la que vivían normalizaba este tipo de comportamientos, eso no hacía menos dolorosa la situación. Fue precisamente en esas calles donde Carlos conoció a Emilia Lascarro, una joven guajira, estudiante de instrumentación quirúrgica en Bogotá. Con su belleza y espontaneidad, Emilia logró captar su atención. Según ella, Carlos le decía que le gustaba su voz, que le parecía una persona agradable y que quería seguir hablando con ella. Aunque no era una relación constante, porque Emilia vivía en Bogotá, cuando estaba en Valledupar se veían, y a veces también coincidían en la capital. Esta relación empezó 2 meses antes del matrimonio con María Antonia. Lo que al inicio fue una aventura de fiesta terminó convirtiéndose en una relación de amantes. Emilia llegó incluso a conocer a la madre de Carlos en una de sus visitas. Después del matrimonio, la relación continuó. Emilia sabía perfectamente que él era un hombre casado, y aunque intentó varias veces cortar el vínculo, no pudo hacerlo del todo. Le había dicho claramente que no quería una relación con un hombre casado, que no veía ningún sentido en eso. Sin embargo, Carlos insistía en que no terminaran, que le diera tiempo, que las cosas podían cambiar. Ella, a pesar de su resistencia inicial, acabó cediendo ante el deseo y tal vez una ilusión de que Carlos algún día elegiría estar con ella. Cuando le preguntaron si estaba enamorada de Carlos, Emilia respondió que no exactamente, pero sí le tenía mucho cariño. Decía que el afecto creció con el trato, con la atención constante que él le daba.
Durante 9 meses, Carlos llevó una doble vida. Mantenía su matrimonio con María Antonia, mientras sostenía una relación paralela con Emilia. Como suele suceder en estos triángulos, los rumores no tardaron en llegar a oídos de su esposa. María Antonia no dudó en enfrentarlo directamente para saber la verdad. Carlos terminó confesando. La reacción de María Antonia fue de enojo y decepción, como era de esperarse. Sin embargo, a pesar del dolor, lo aceptó. Lo que ella no sabía era que algo aún más complicado estaba por revelarse. Un mes después de descubrir la infidelidad, llegó una noticia que la dejó sin palabras. Emilia estaba embarazada. Fue ella quien se lo comunicó directamente a Carlos. Para Emilia, la noticia fue motivo de alegría. Sentía que Dios le había dado una oportunidad y recordó que en algún momento él le había dicho que quería tener un hijo. Carlos quedó sorprendido. A pesar de estar casado, decidió asumir su responsabilidad. Según él, era algo que le habían inculcado en casa. Responder por sus actos, sin excusas. Ahora tenía que enfrentar un reto mayor: contarle a su esposa que tendría un hijo con otra mujer. La reacción de María Antonia era difícil de predecir, pero la decepción fue doble. Le reclamó que debía comportarse como un hombre casado. Y Carlos, sin justificaciones, aceptó su culpa. Lo que hizo aún más dolorosa la situación fue que María Antonia también estaba embarazada. En ese momento, Carlos esperaba un hijo con cada una de las dos mujeres. Aunque para muchos esta situación parecería escandalosa, en algunas partes de la costa caribe, casos así no son tan extraños. Carlos era uno de esos hombres para quienes lo complicado parecía normal. En los triángulos amorosos siempre hay alguien que queda en desventaja, alguien que sobra. Con el paso de los días, todo indicaba que María Antonia era quien llevaba la peor parte. Su lugar en el matrimonio se debilitaba, mientras Carlos mantenía su doble vida. Salía con Emilia por Valledupar como si no tuviera compromisos. Frecuentaban lugares públicos, visitaban centros comerciales, y él mostraba una atención constante hacia ella, como si esa relación fuera su prioridad. Estas actitudes llevaron a Emilia a pensar que Carlos prefería estar con ella antes que con su propia esposa. Desde su perspectiva, él no amaba a María Antonia. Si lo hubiera hecho, no la habría traicionado ni le habría causado tanto dolor. El 4 de febrero de 2012, Valledupar amaneció diferente. El calor habitual había cedido ante una brisa fría y agitada. Era sábado, y María Antonia, con 3 meses de embarazo, tenía que abrir el local donde trabajaba, a pocas cuadras de la casa de su madre. Como de costumbre, Mercedes, su madre, pensaba acompañarla, pero esa rutina se rompió de forma abrupta. Una niña llegó corriendo a la casa con una noticia alarmante. Habían atracado a María Antonia. Mercedes salió a la calle desesperada, gritando. Los vecinos empezaron a salir de sus casas al enterarse. Simón, uno de los hijos de Mercedes, la vio alterada y se unió a la carrera hacia el negocio. Bernardo, hermano de María Antonia, llegó antes. La escena fue impactante. Su hermana estaba tendida en el suelo, herida de gravedad. Fue un impacto difícil de procesar. Según los testigos, María Antonia fue atacada por un hombre que llevaba un arma blanca, que intentó robarle sus pertenencias. A los pocos minutos de que ella llegara a su local comercial, el agresor apareció en la puerta, abrió el portón y entró como si fuera un cliente más. Al notar que la joven embarazada estaba sola, la atacó sin piedad. Le robó algunas pertenencias y huyó del lugar. Cuando los primeros familiares llegaron al local, ya había una multitud reunida. El cuerpo de María Antonia yacía en el suelo. Todo apuntaba a un atraco. Poco después, un grupo de investigadores de la SIJIN se presentó en la escena para levantar el cuerpo e iniciar el proceso judicial. El sargento Miguel Velázquez García, quien lideró la investigación, describió el lugar como una escena macabra. El cuerpo de María Antonia estaba tendido boca arriba, y él tenía múltiples heridas en el cuello y en la zona abdominal. La primera hipótesis apuntaba a un robo, ya que la víctima había sido despojada de su bolso. El cuerpo fue trasladado a medicina legal y luego entregado a su familia,
que de inmediato comenzó a organizar su despedida. María Antonia era la menor de los hermanos Cogollo, y su pérdida sacudió profundamente a todos los que la conocían. Mientras tanto, la policía intensificó la búsqueda del responsable. Entrevistaron a vecinos que reportaron haber visto a un hombre moreno salir corriendo del local, aunque nadie logró identificar su rostro. Sin embargo, una niña de 8 años rompió el silencio. Aseguró haber visto al agresor de cerca. El 4 de febrero, una niña que se encontraba en la segunda puerta del local de María Antonia escuchó un ruido extraño. Al asomarse, vio al agresor sujetándola. Cuando se acercó más, la escena ya era irreversible. La mujer yacía lesión de garganta. Aterrada, corrió a avisarle a su madre. Mientras lo hacía, vio al hombre alejarse hacia un poste cercano, donde se limpió las manos. Le insistía a su madre que lo mirara, tratando de que alguien pudiera identificarlo. El testimonio de la menor reforzaba la hipótesis inicial. Se trataba de un atraco. Con la descripción que ofreció, la policía elaboró un retrato hablado del sospechoso, que fue difundido por los medios locales de Valledupar. Días después, una llamada anónima llegó a las autoridades. El informante aseguraba saber quién había asesinado a María Antonia. El sargento Miguel Velázquez confirmó que, entre muchas pistas, esta era especialmente relevante. El testigo indicó que, días antes del crimen, en el barrio 9 de marzo donde residía el sospechoso, un hombre identificado como Javier Fuentes había comentado que alguien le habría ofrecido dinero para cometer un crimen violento. Según el relato, Fuentes mencionó que se trataba de una comerciante del barrio 12 de octubre, la misma zona donde vivía y trabajaba María Antonia. Esto cambió radicalmente la dirección de la investigación. Lo que en principio parecía un robo, ahora apuntaba a un homicidio por encargo. Los agentes consultaron la base de datos policial y confirmaron que Javier Fuentes tenía antecedentes, pero lo más revelador fue que su rostro coincidía con el retrato hablado proporcionado por la niña. El testigo también había escuchado a Fuentes hablar de cómo alguien le había pagado para matar a una mujer embarazada en Valledupar. La investigación, entonces, dio un giro decisivo. Si no fue un simple atraco, ¿quién estaba detrás del asesinato de María Antonia Cogollo? Ahora más que nunca, las autoridades necesitaban capturar al asesino para descubrir quién lo había contratado y por qué. La investigación se intensificó. El equipo de la SIJIN desplegó una operación de vigilancia y seguimiento en un sector de difícil acceso. Las condiciones del terreno obligaron a realizar el monitoreo desde largas distancias, e incluso se recurrió a agentes encubiertos para observar los movimientos en una vivienda que se creía relacionada con el sospechoso. Con el tiempo, y gracias a información proporcionada por una fuente humana, se supo que el sospechoso, Javier Fuentes, se había trasladado a la ciudad de Riohacha, en La Guajira, a unas 4 horas de Valledupar. Allí fue finalmente capturado el 9 de febrero por agentes de la SIJIN, en un barrio popular. Durante la captura, Fuentes negó cualquier vínculo con el crimen. Sin embargo, presentaba una herida ya cicatrizada en una mano, que coincidía con la descripción dada por testigos. Al ser interrogado sobre ello, afirmó haberse cortado con una lata de sardinas. Además, cuando los agentes mencionaron el retrato hablado, su reacción y la coincidencia con los detalles físicos aumentaron las sospechas. En la audiencia, Javier Fuentes no aceptó los cargos, pero para los investigadores, las pistas ya apuntaban en una dirección clara. Querían saber quién había financiado el asesinato. Las sospechas comenzaron a centrarse en Carlos Arroyo, el esposo de María Antonia. Él mantenía una relación con otra mujer, Emilia Catalina, quien además estaba embarazada de él. Incluso Emilia, al ser consultada, reconoció que la situación despertaba dudas, aunque evitó hacer acusaciones directas. Señaló que, por lo que se decía y por cómo se habían desarrollado los hechos, el principal beneficiado con la muerte de María Antonia era Carlos. También se planteó una hipótesis comprometedora sobre los motivos que Carlos Arroyo podría haber tenido para asesinar a María Antonia. Según se decía,
habría cobrado una suma de dinero por un seguro de vida. Sin embargo, Carlos negaba rotundamente esa versión. Aseguraba que no tenía razón alguna para causarle daño a su esposa. Fue interrogado en varias ocasiones por los investigadores y sostuvo siempre la misma versión. No tenía ningún interés en la muerte de María Antonia. A pesar de eso, las sospechas no cesaban. En la mayoría de los crímenes pasionales, la pareja suele ser el principal sospechoso, más aún cuando existe una tercera persona involucrada. Mientras tanto, la policía investigaba si efectivamente existía el seguro mencionado por Emilia Catalina, y si este podría haber sido una motivación para el crimen. Los problemas entre Carlos y María Antonia eran conocidos. La relación se había deteriorado tras descubrirse la infidelidad. Cande Cantillo, cuñada y confidente de María Antonia, recordó que en los días previos al crimen, la pareja discutía constantemente. Habían pasado casi una semana peleando a diario, y María Antonia incluso le pidió a Carlos que se fuera de la casa y que se separaran. Para Simón, hermano de la víctima, las discusiones constantes eran una señal clara. Si alguien tenía motivos para acabar con la vida de María Antonia, era su esposo. La familia entera lo veía como el principal sospechoso. Sin embargo, antes de que se emitiera una orden de captura, Carlos entregó a las autoridades una información que desvió momentáneamente la atención. Aseguró que, pocos días antes del crimen, había terminado su relación con Emilia. Según su versión, la ruptura fue en buenos términos, aunque ella solía insistir en saber por qué él seguía eligiendo a María Antonia. Carlos le habría respondido que, pese a todo, ella seguía siendo su esposa y no pensaba dejarla. Según Carlos, la ruptura con Emilia Catalina habría provocado escenas de celos y reclamos constantes por parte de ella. Emilia no creía que la relación había terminado y lo llamaba insistentemente, incluso cuando sabía que su esposa podía contestar. Carlos afirmaba que le pidió varias veces que dejara de llamarlo y que asumiera la situación. Para él, Emilia era responsable de la muerte de María Antonia. Afirmaba que el asesino material ya había confesado y no entendía por qué el proceso seguía sin resolverse. Emilia, por su parte, no comprendía por qué Carlos la acusaba directamente de ser la autora intelectual del crimen. Afirmaba que él sabría sus motivos, pero que ella no tenía razones. Ambos examantes estaban ahora enfrentados y señalados por el asesinato de la misma mujer. Un desenlace inesperado en ese triángulo amoroso. Emilia negó haber odiado a María Antonia. Decía que no tenía motivos y que, en su momento, sentía que quien había causado daño era ella misma, no la esposa. Afirmaba que Carlos siempre estuvo a su lado, por lo que no sentía necesidad de apartar a nadie. Para las autoridades, era difícil creer que una mujer embarazada, sin antecedentes, pudiera haber contratado a un sicario. Pero con las pruebas aún sin esclarecerse, tanto Emilia como Carlos seguían siendo sospechosos. Por eso, el sargento Velázquez decidió entrevistar nuevamente al sicario para obtener una descripción más detallada de quién lo había contratado. Al ser interrogado sobre quién lo había contratado, Fuentes describió a una mujer de unos 30 y tantos años, aparentemente proveniente de Bogotá. Cuando se le preguntó si esa mujer estaba embarazada, respondió que no estaba seguro, pero que le parecía haber notado una pequeña barriga, aunque no podía confirmarlo. La descripción que ofreció coincidía con los rasgos físicos de Emilia Catalina, según la policía. El sicario afirmó haberse encontrado con esa mujer en 3 ocasiones antes del crimen, lo que, para las autoridades, confirmaba que conocía bien a quien lo había contratado. Al ser consultado sobre el motivo del asesinato, Fuentes dijo que la mujer nunca le explicó por qué lo hacía, y que él tampoco preguntó, ya que no consideraba necesario conocer razones al momento de cumplir con un encargo. Con estos indicios, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Emilia Catalina, acusándola de homicidio agravado en calidad de autora intelectual. Sin embargo, al llegar a su residencia en Urumita, la policía descubrió que ya no se encontraba allí. El sargento Velázquez, junto con los investigadores, recurrió entonces a Carlos Arroyo. Le pidieron que intentara contactarla, haciéndole creer que no sabía nada sobre el proceso en su contra.
Carlos logró ubicarla rápidamente. Emilia le contó que se había mudado a Bogotá y lo invitó a visitarla, asegurándole que allí no le faltaría nada. Aunque Emilia Catalina se mostró cautelosa, finalmente aceptó reunirse con Carlos en un punto del occidente de Bogotá. Al estar embarazada de él, era lógico que pensara que, al fin, Carlos había decidido estar a su lado. Lo que no sabía era que Carlos llegaría acompañado por varios agentes de la SIJIN. Así fue como la joven guajira, con 4 meses de embarazo, fue capturada y trasladada a Valledupar para enfrentar el juicio en su contra. Durante la captura, Emilia aseguró que accedió sin oponer resistencia y que fue Carlos quien la entregó a las autoridades. En ese momento, le informaron que estaba siendo detenida por el delito de homicidio. La fiscalía presentó ante el juez los testimonios de Carlos Arroyo y del sicario Javier Fuentes. Con esas pruebas, Emilia fue enviada a la cárcel de Valledupar, sindicada como autora intelectual del asesinato de María Antonia Cogollo. Sin embargo, 4 meses después, tras dar a luz, recibió el beneficio de casa por cárcel por ser madre cabeza de hogar. Esta decisión generó indignación en la familia de la víctima, que no entendía cómo alguien señalado como autora de un crimen tan grave podía cumplir la medida desde su hogar. Temían que Emilia escapara antes de que concluyera el juicio. No obstante, hasta el momento, ha asistido puntualmente a todas las audiencias. Por otro lado, la policía detectó algo inusual. El abogado defensor de Emilia Catalina realizaba visitas frecuentes al sicario Javier Fuentes en la cárcel. En varias diligencias, los investigadores lo encontraron conversando en repetidas ocasiones con el asesino confeso. Lo más preocupante ocurrió después de esas visitas. Javier Fuentes cambió su versión. Aunque inicialmente había identificado a Emilia como la mujer que lo contrató, luego afirmó que se estaba cometiendo un error, que la mujer mencionada en los medios no era quien lo había contratado. Dijo no saber por qué estaba siendo señalada y sugirió que podría tratarse de un problema familiar, pero insistió en que Emilia no era la persona que buscaban. Para la policía, el cambio de versión por parte de Javier Fuentes tiene una explicación clara. Creen firmemente que el abogado de Emilia Catalina pudo haber influido en él para modificar su testimonio. Si el testigo clave decide retractarse, la fiscalía enfrentará serias dificultades para convencer al juez de que Emilia fue la autora intelectual del asesinato de María Antonia Cogollo. Cuando se le preguntó sobre la diferencia entre Emilia y la mujer que lo contrató, Fuentes sugirió que quien lo contactó podría haberse disfrazado, usando gorra, gafas o peluca, para no ser reconocida. Afirmó que la mujer que vio llevaba gafas y gorra, pero también aseguró que tenía el cabello suelto y era rubia. Ante la pregunta de si había informado a las autoridades que la mujer actualmente detenida no era la misma que lo había contratado, respondió que no lo había hecho, porque nadie se lo había preguntado directamente. Respecto a las acusaciones de que recibió dinero para cambiar su testimonio, Javier Fuentes lo negó. Dijo que, si le hubieran pagado, estaría viviendo bien, con buena ropa y más dinero en su cuenta de la cárcel, cosa que, según él, no era el caso. Finalmente, declaró que nunca señaló a Emilia Catalina como la persona que lo contrató y que solo la conocía por lo que había visto en los medios. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por la policía, que cuenta con una fotografía que contradice directamente su nueva versión. La fotografía fue tomada tras la captura de Javier Fuentes, y fue en ese momento cuando vio cara a cara a Emilia Catalina y la señaló como la mujer que lo había contratado para asesinar a María Antonia Cogollo. Ahora, la jueza Rosario Villalobos deberá decidir si da credibilidad a la primera versión del sicario, en la que acusa directamente a Emilia, o a la segunda, en la que la exime de toda responsabilidad. La fiscal 16, Sol Marina Núñez, afirmó que el Ministerio Público demostrará en juicio que solo Emilia tenía motivos para ordenar el asesinato de María Antonia. Según la fiscal, el caso se encuentra en la etapa clave de demostrar el vínculo y el posible móvil que llevó a Emilia Catalina a involucrarse en el crimen. La teoría de la fiscalía sostiene que se trató de un triángulo amoroso marcado por una obsesión fatal. Además, se presentarán en juicio otros testigos que aseguran haber visto a Emilia
reunida con el sicario en los días previos al asesinato. Para la fiscalía, no hay duda. Emilia Catalina es la única sospechosa de haber ordenado la muerte de la esposa de Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, el esposo de María Antonia, logró demostrar ante la justicia que, aunque le fue infiel, no tenía ningún motivo para acabar con la vida de su esposa. El juicio apenas ha comenzado, y todo apunta a un enfrentamiento directo entre los dos examantes, Emilia Catalina y Carlos Arroyo, ahora convertidos en enemigos irreconciliables. Emilia, al ser interrogada, negó haber ordenado el asesinato de María Antonia Cogollo y se declaró inocente. Sin embargo, hasta ahora, el sicario no ha podido dejar claro que no fue ella quien lo contrató. La defensa asegura que presentará pruebas en el juicio, pero admite que aún no se ha llegado a ese punto. ¿Crees que este caso refleja un problema cultural más profundo en nuestra sociedad? ¿La justicia actuó bien en este caso? ¿O sigue siendo ciega para algunos? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.